Buenos días. Buenos días, familia. Bendiciones. ¿Cómo estamos en esta mañana? ¿Cómo amanecieron? Espero que en la gracia de Dios estén todos contentos, que estén ahí despiertitos, esté ahí dispuestos a recibir las bendiciones del Altísimo que ha determinado para nosotros en este día, dispuestos para recorrer, ¿verdad? El camino que Dios ha trazado para nosotros. Andar en sus estatutos, andar en sus ordenanzas, ¿sí? Andar ahí donde Dios ya ha trazado, ha hecho por nosotros en este día, en esta mañana tan maravillosa. Así que buenos días, muchas gracias por estar ahí pendiente, por estar ahí listas, mis hermanas, compañeras de oración, eh, compañeros de oración, para empezar un día más en la presencia del Altísimo, en la presencia de Dios, un día más deleitándonos en esa presencia de Dios. La verdad que eso es cuando uno encuentra el verdadero significado de la oración, cuando uno encuentra el verdadero deleite en la oración, uno anhela este momento. Anhela ese momento en que podamos entrar para conversar con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entrar ahí a la presencia de Dios para comunicarnos, para dialogar, para platicar un rato con Él. Qué lindo es que Dios el Padre, el Eterno, está también ansioso, por decirlo de esa manera. Él no sufre de ansiedad como nosotros, ¿verdad? Él es Dios, Él es soberano, pero el Padre también le anhela. El Padre también desea ese momento que nosotros hemos dispuesto para llegar ante su presencia, para llegar a ese lugar, ¿verdad? Al trono de la gracia para conversar con Él. Así como cuando nosotros teníamos un amigo o una amiga, ¿verdad? Cuando crecíamos, ya sea en la adolescencia, o que le gustaba a uno platicar con ella o con él. ¿Sí? Uno deseaba hablar, conversar, le contaba las cosas, y la otra persona, ya sea que se reía o lo regañaba a uno por lo que había hecho era malo, o tal vez se juntaba y después hacíamos lo mismo, ¿no? Juntos. Entonces, y disfrutaba de uno de esos tiempos. Igual es la presencia de Dios. Igual es como nosotros tenemos que hacer delante de nuestro Dios, ¿sí? Igual, estar ahí en esa presencia de Dios, anhelar en la presencia de Dios, ir a hablar con Él en oración, porque Dios contesta nuestras oraciones. Dios quiere hablarnos. Él tiene boca. Él tiene boca para hablar, ¿sí? Entonces, Él quiere hablarnos. Yo sé que la palabra de Dios habla, porque la palabra de Dios es lo que Dios ha determinado para nosotros, ¿sí? La palabra de Dios, ahí en la Biblia está plasmado todo lo que Dios quiere para nosotros. ¿Usted quiere saber cuál es su futuro? Vaya a la Biblia. En la Biblia vas a encontrar de dónde viene, hacia qué es lo que está haciendo usted aquí en la tierra y hacia dónde va. Todo lo encontramos en la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Ahí lo encontramos todo. Lo único que necesitamos es leerla.
pedirle al Espíritu Santo que las palabras que están ahí escritas, están ahí plasmadas en ese libro, se hagan vida en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. Decirle al Espíritu Santo que lo que Él mismo inspiró, porque todos sabemos de que la Biblia es la inspiración, ¿sí?, de Dios o del Espíritu Santo. Él motivó a hombres en su tiempo, en su época, ¿verdad?, a que escribieran la Biblia. El Espíritu Santo fue el que inspiró a hacer eso. Entonces, es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios con esa certeza, con esa convicción de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, Él la motivó a los hombres, más o menos 40 escritores en toda, ¿verdad?, toda la Biblia, por muchísimos años escribieron la Biblia. Entonces fue el Espíritu Santo el que les habló a ellos, los inspiró para que escribieran lo que está ahí en la Biblia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros oramos a Dios con la Biblia, estamos creyendo que esa palabra es de Dios. Y lo que debemos de pedirle al Espíritu Santo es que que la revele a nuestra vida, que nos revele lo que Él ya inspiró. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. No podemos leerla por nuestra propia cuenta, porque no la vamos a entender. Son palabras muy profundas, son palabras que explican muchas verdades, y si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo, la Biblia va a ser un libro de historia, solamente, un libro de historia nomás. Y la Biblia no es solamente un libro de historia que habla de Israel, habla de esa nación de Israel. No es solamente eso. La Biblia es la palabra de Dios que transforma vidas. A mí me ha transformado. A mí me ha transformado, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por eso, porque su palabra trae vida. Yo estaba muerto en delitos y pecados, y cuando empecé a leer las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo empezó a enseñarme todo lo que estaba malo, empezó a darle vida todo lo que estaba muerto en mi vida. La palabra de Dios trajo cambios radicales a mi vida, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es lo que nosotros verdaderamente necesitamos para saber qué es lo que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Esta palabra de Dios es tan maravillosa, que si 10 personas la leen, estas 10 personas reciben revelación diferente, interpretación diferente, aún del mismo versículo. ¿Sabe por qué? Porque como cada uno de nosotros somos únicos, su necesidad es diferente a la mía, ¿sí? Su personalidad es diferente a la mía. Entonces, cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades, pero la Biblia, la palabra de Dios, nos habla y nos llena a todos, cada uno de nosotros. Porque como el que inspiró la Biblia es Dios, y Dios fue el que nos creó a nosotros, entonces Él, a través del Espíritu Santo, cuando leemos un versículo, nos enseña, nos ministra lo que estamos necesitando. Eso es lo maravilloso de este libro, que aunque fue escrito hace muchísimos años atrás, todavía sigue vivo. Es el único libro que, a pesar de los años, el autor de este libro está presente cuando nosotros lo leemos. Yo he leído muchos libros he leído, y muchos de esos escritores, autores de esos libros ya no están, murieron y dejaron plasmados ahí sus experiencias, ¿verdad?,
sus experiencias y cosas interesantes que aprender. Pero esos escritores, esos autores ya murieron y listo, ya. Lo único que queda es el recuerdo de ellos por los libros. Si no hubieran escrito esos libros, ni siquiera se acordaría la gente de ellos. Pero hasta ahí llegó, ¿sí? Pero la Biblia no es así. El escritor de la Biblia, el que inspiró la Biblia, es el único autor que cuando, de un libro, que cuando usted lo lee, el autor está presente. Ese es Dios. Ese es el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos en la Biblia, la palabra de Dios, el escritor, el autor de este libro, el autor de la Biblia, está presente. ¿Por qué está presente? Porque el autor quiere asegurarse que nosotros entendamos lo que estamos leyendo. Por eso es importante pedirle la guianza al Espíritu Santo, la interpretación al Espíritu Santo, ¿sí? Es una revelación. Cada uno de nosotros recibimos una revelación de lo que está escrito ahí en la palabra. Cada uno de nosotros recibimos una interpretación. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. ¿Ok? No tenemos la verdad absoluta. Aunque la Biblia, la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es absoluta, es la palabra de Dios. Pero nosotros, el ser humano, como nuestra mente es muy limitada, es muy cortita, la palabra de Dios es muy grande para nosotros poderla entender en su plenitud. Es muy grande, es muy profunda. El Señor nos va dando revelación poco a poco a nosotros, porque la Biblia es la palabra de Dios y es muy profunda, ¿sí? Pero no tenemos la verdad absoluta. No hay nadie aquí en la tierra que maneje la verdad absoluta, aunque la tenemos. La palabra de Dios es la verdad absoluta, pero a nosotros, el ser humano, no la manejamos como Dios quiere que la manejemos. ¿Por qué? Porque, repito, lo que nosotros recibimos es una revelación de algún versículo y la entendemos conforme a nuestra capacidad, conforme muchas veces a nuestro background, a nuestro historial, a nuestra manera de pensar. Es donde nosotros le damos la interpretación al versículo. Pero cada uno de nosotros, aún del grupo de oración, de este grupo que estamos teniendo todas las mañanas, si leemos un versículo, usted lo interpreta a su manera. El Espíritu Santo te da la manera de que usted lo entienda, pero no es la misma manera en que el Espíritu Santo me lo va a enseñar a mí. Pero es la misma palabra. ¿Sí? Eso es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque pues hay muchísimos predicadores, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por los pastores, por los predicadores, por los evangelistas, por los hermanos que están haciendo estudios bíblicos ahora en Facebook, en el Internet. Usted mete cualquier palabra en el Internet y ahí te sale cualquier cantidad de estudios, ¿sí? Pero esos estudios, yo no digo que esté malo, pero esos estudios, el que lo está haciendo, está hablando de la forma como Dios se lo reveló a él o se lo reveló a ella, la forma como él lo ha recibido, la interpretación que él o ella ha recibido. Eso no quiere decir que esa revelación es absoluta, que lo que él o ella está hablando, así es y punto y aparte. No lo es. Es simplemente está trasladando una revelación que Dios le dio de ese versículo. Pero si usted lee ese versículo, ¿verdad? Usted lee ese versículo que la persona está leyendo, que está tal vez interpretando, y usted lo lee y yo estoy segurísimo que el Espíritu Santo te va a dar otra interpretación. No quiere decir que el hermano
que está enseñando, predicando, está mal. No, sino que simplemente es otra interpretación. ¿Sí? La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios es insondable, dijo Pablo. La palabra de Dios es el libro más rico que hay en el mundo entero. Rico en lectura, rico en ¿verdad? Es maravilloso. Todas las personas que necesitan algo, ahí lo encuentran. Y en todos los idiomas. No solamente en nosotros, en español. La Biblia fue traducida pues, muchísimos años después. Muchísimos años después fue traducida en español para que nosotros la entendiéramos. ¿Sí? Pero aún así, aunque fue traducida en nuestro idioma, ella, esa bendita palabra de Dios, sigue transformando vidas, sigue levantando muertos, sigue sanando, sigue restaurando. Esa palabra es maravillosa. Y repito, la Biblia, ¿verdad? El autor de este libro es el único que está presente cada vez que nosotros lo leemos. Cada vez que nosotros sacamos el tiempo para leer la Biblia, el autor de ese libro, de ese lindo y maravilloso libro, está presente. ¿Para qué? Para darnos una claridad en lo que estamos leyendo. Por eso te motivo también a que leamos la Biblia. Por eso cada vez que nosotros hablamos, ya sea todos los días en la mañana, en esta hora de oración, o en la casa, o en la iglesia, siempre, siempre hablamos la Biblia. La Biblia, porque la Biblia es la base de nosotros. La Biblia es la palabra que cambia, que transforma, que da vida. ¿Sí? Ella es nuestra base. Conforme a lo que ella dice, lo que el Espíritu Santo motivó a los escritores, es como nosotros nos guiamos. Ahora, repito, nosotros le damos la interpretación que Dios nos ha dado. Hay personas, hay maestros en la palabra que tienen una revelación profunda, una revelación impresionante. Mis respetos para esa gente. Ahora, ellos, el Espíritu Santo los ha capacitado para que puedan entender a esos niveles que Dios les ha enseñado. Y ellos lo trasladan a nosotros, ¿sí? Los que nuestra interpretación tal vez es un poquito más corta. ¿Sí? Pero por eso les motivo también, mis amadas hermanas, mis hermanos, a que la oración la acompañemos con la palabra. Nosotros podemos orar con la palabra. El libro de los Salmos es un libro maravilloso para orar con ella, ¿sí? Para orar con la palabra. Si usted no tiene mucho, digámosle, mucho repertorio, mucho para hablar en la oración, pues abra la Biblia, ¿verdad? Puede ser en el libro de los Salmos. Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Es uno de los salmos más leídos y que mucha gente lo lee, pero muy pocos conocen la profundidad de esa palabra, ¿sí? Entonces podemos orar con la Biblia. Si usted dice, pastor, es que yo no sé qué orar, ok, yo le motivo a que vaya a la Biblia y ore con la Biblia y verá que Dios te va a dar palabra con la misma palabra de Dios. ¿Sí? Es bonito, porque Dios te va a dar palabra con la misma palabra de Él, que Él ha inspirado. ¿Sí? Entonces, es importante la Biblia, es muy importante, y usted va a recibir lo que Dios ya ha determinado. Y usted va a recibir conforme a su capacidad, conforme a su intelectualidad, conforme a su forma de ver las cosas. Dios te va a enseñar lo que estás leyendo. ¿Para qué? Para que usted lo entienda. Te lo va a explicar. El Espíritu Santo te lo va a explicar. ¿Sí? Te lo va a explicar. A lo que Él quiere enseñarte. Porque esta Biblia nos habla personalmente.
Eso es lo maravilloso de este libro, que donde usted vaya, te va, te va a ayudar. En todos los idiomas, repito, en todos los lugares del mundo, esta palabra no cambia. Yo he leído muchos libros pues, del cristianismo, ¿verdad? De hombres, de pastores, que Dios les ha dado alguna revelación, que Dios les ha dado alguna técnica para sus iglesias, sus congregaciones, pero muchas de esas técnicas no funcionan en todos los países. No funcionan, ¿sí? No funcionan. ¿Por qué? Porque la cultura es diferente, el clima es diferente, ¿verdad? La gente es diferente, las necesidades son diferentes. Entonces, Dios levanta a un ministerio, una persona en cierto lugar, en cierto país, pero esa forma como Dios lo levantó no funciona en todos los países. No funciona. ¿Por qué? Porque Dios le dio a ese ministerio, a esta persona, a este pastor, la técnica para bendecirlo a él, para bendecir la ciudad donde Dios lo colocó, ¿verdad? Y ahí, solo ahí funciona eso. Muchas personas, mucha gente han tratado las técnicas en otros países y simplemente dicen, no funciona. ¿Por qué? Porque, repito, cada nación, cada país es diferente. Cada gente de cada país es diferente. Entonces no funciona. Pero la palabra de Dios sí funciona en todo lugar. Donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y como dice la Biblia misma, más cortante que toda espada de dos filos. Ella nos habla, ella nos transforma. Esta Biblia traducida en chino, traducida en muchísimos idiomas, sigue levantando muertos espirituales, sigue trayendo vida, sigue transformando, ¿sí? Eso es lo maravilloso de este libro tan lindo que Dios nos ha regalado. Y hablando de este libro, hermanos, el Señor me ha estado inquietando mucho acerca de la oración, hermanos. Me ha estado inquietando muchísimo acerca de la relación que nosotros debemos de tener con Él. Iglesia, el Señor quiere que nosotros le demos aún. Yo no estoy diciendo que no le estamos dando importancia, no me tome por ese lado. Estamos orando, gloria a Dios por eso. Y yo en lo personal, en lo mío personal, estoy viendo resultados favorables. Mi vida ha estado aún cambiando más porque más necesito de Dios. ¿Sí? Y la oración ha sido el medio que Dios me ha dado para ver mis propios errores, ¿verdad? Pues también leyendo la Biblia, pero ver mis propios errores y decirle, ayúdame a cambiar. Y Él lo está haciendo cada día más y más. Entonces, el Señor, hermanos, nos está hablando a que debemos de buscar un poco más el rostro de Dios. De buscar un poco más el rostro de Dios. Jesús dijo en Lucas capítulo 18, versículo 1. Sí, versículo 1. Lucas 18, 1. Mire lo que Jesús les enseñó, ¿verdad? Mire lo que la Biblia nos habla. La Biblia dice, Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dejémoslo solo ahí. Pero toda la lectura es del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. Eso es toda la lectura. Yo le dejo a usted para que después de la oración usted pueda leer un poco más los otros versículos, ¿sí? Pero yo lo voy a dejar en este solo versículo. Pero lea toda la enseñanza que Dios nos da, Jesús nos da en Lucas capítulo 18, del 1 al 8. ¿Sí? Repito, solamente lo vamos a dejar
ahí en Lucas capítulo 18, versículo 1. ¿Por qué? Porque mire lo que Jesús enseña. Jesús le dice a sus discípulos, dice, también les refirió, también les enseñó, también les remarcó, ¿verdad? Dice Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad. Me llama mucho la atención la palabra que Jesús dice aquí, la necesidad. La necesidad. Hay cosas necesarias en nosotros, hay cosas básicas en nuestra vida, ¿sí? Hay cosas básicas en nuestras vidas. Entonces, Jesús, repito, usted después de que terminemos puede leer todo el versículo o los primeros 8 versículos de Lucas capítulo 18, del 1 al 8, y Dios te va a hablar de estos versículos. Entonces, Jesús les enseña acerca de la necesidad de orar. Hay cosas básicas en nuestra vida. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando que la oración es una necesidad básica para nosotros. Es algo necesario para nuestras vidas. Pongamos, por ejemplo, ¿qué otras necesidades tenemos nosotros? A ver, ¿qué necesidad tengo yo? Número 1, bueno, este pastor, ustedes saben que este pastor es bastante comelón. Y una de mis necesidades es comer. Es comer. Es mi necesidad. Cuando uno se levanta, ¿verdad? Después de las horas que Dios le permitió descansar, dormir, se levanta y se levanta con hambre. Se levanta con hambre. Yo me acuerdo cuando estábamos en Costa Rica, en la mañana hay veces mi esposa me preparaba mi gallo pinto, ¿verdad? En el desayuno, ¿verdad? Me preparaba mi gallo pinto, mi carnita en salsa, mis platanitos. Hermano, eso parecía un almuerzo. Pero yo a esa hora, tipo 5 de la mañana, antes de salir de mi casa, antes de trabajar, yo me sentaba a comer. No tenía problemas. No tengo problemas. Aún ahora no tengo problemas. ¿Sí? No tengo problemas para comer. Entonces, hay una necesidad. Y una de esas necesidades es comer. Nuestro cuerpo necesita comer. Nuestro cuerpo necesita alimentarse. Comer. ¿Sí? La comida física, el arroz, los frijoles, carbohidratos, aún azúcar, todo es bueno. El problema es cuando nosotros excedemos, cuando nosotros nos pasamos de los límites, ¿sí? Ese es el problema. Cuando nosotros nos desbalanceamos y comemos más de una cosa que de otra. Ese es el problema del ser humano. Pero comer es una necesidad para nosotros. Así como Jesús dijo, les enseñó la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así como la necesidad para nosotros, comer es una necesidad, la oración debe de ser también la comida espiritual. La comida espiritual. Si yo no alimento mi espíritu no va a tener ganas de orar. Mi espíritu no va a tener ganas de leer la Biblia. Mi espíritu no va a tener ganas de ir a la iglesia. Mi espíritu no va a tener ganas de ayunar. Mi espíritu va a estar débil, desnutrido. Falta de hierro, de proteínas, ¿sí? Va a estar débil. ¿Por qué? Porque no le estoy dando el alimento que mi alma necesita. Y la oración es uno de esos alimentos. La lectura de la palabra es otro alimento que necesita nuestra alma. ¿Sí? Sí, son cosas necesarias. Estoy hablando de algo físico, la comida. Pero también el espíritu necesita alimentarse. Al espíritu también le da hambre. Y si yo no oro, si yo no leo la palabra de Dios, nunca voy a tener deseo
de buscar a Dios. Porque la carne, hermanos, hermanas, la carne nunca nos va a decir a nosotros, busca a Dios, porque la carne es débil. Dice la Biblia, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¿Dispuesto a qué? El espíritu está dispuesto a llevarnos a la presencia de Dios. El espíritu está dispuesto a enseñarnos lo que la Biblia dice. El espíritu está dispuesto para bendecirnos a nosotros. El espíritu está dispuesto para transformarnos a nosotros. Pero si nosotros no le damos lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a estar fuerte en nosotros, vamos a estar débiles. Por eso cuando viene algún problema, nos tratamos de ahogar en ese problema. No porque el problema sea muy grande, sino porque nuestro espíritu está débil. Débil. Y cualquier cosita nos desanima. Cualquier cosita, lo primero que hacemos es, ya no voy a la iglesia, ya no leo ese libro, ya no hago esto, ya no busco a Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, no está recibiendo el alimento que necesita. Y la oración es una vitamina poderosa que cambia vidas. Y yo soy uno de ellos. Usted es uno de esas personas que el Espíritu ha traído vida, que el Espíritu ha levantado. Usted es una de esas personas. Usted es un ejemplo de lo que yo le estoy hablando. Es cierto. Usted mismo, usted misma, mi hermana, mi hermano, que está ahí acompañándonos. Porque si no fuera por el Espíritu de Dios que está en nosotros ministrando el deseo de orar, no estuviéramos aquí conectados en esta mañana, estuviéramos durmiendo. ¿Sí? Y eso es que ahí vemos que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Y gloria a Dios por eso. Yo lo felicito a usted, mi hermano, mi hermana, que se levanta, ¿verdad? Y nos acompaña a orar. Eso es maravilloso. Pero quiero decirle, aquí entre nosotros, que nadie más se dé cuenta, entre usted y yo, que Dios tiene más. Dios tiene más para darnos. Él no ha terminado. Él no ha terminado todavía. Hay cosas más ricas, deliciosas en la presencia de Dios que Dios tiene ahí para nosotros. Pero Jesús le refirió la palabra de orar, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oremos más, 2 minutos más, 5 minutos más, y verá que su vida personal va a cambiar. Y el contorno, es la palabra, el alrededor suyo va a ser diferente también, porque Dios se encarga de cambiar todos los ambientes pesados, esos ambientes que uno a veces entra, que uno está en el trabajo o donde uno va y hay veces siente algo pesado, como que le da hasta cansancio. Esos son cosas espirituales. Pero cuando nosotros estamos orando siempre, nuestras baterías espirituales están cargadas, entonces donde vamos, el ámbito espiritual cambia. No por nosotros, sino por lo que está dentro de nosotros. La luz que está dentro de nosotros alumbra y no hay tinieblas que resistan a la luz y a la luz de Dios, a la luz de Jesucristo, a la luz del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero para eso es necesario que nosotros entendamos que la oración es algo necesario para nuestras vidas. Así como el comer es necesario, el tomar agua es necesario, nuestro cuerpo lo necesita. Si no tomamos agua nos deshidratamos y morimos. Igual, si no oramos, nos deshidratamos espiritualmente y morimos. ¿Sí? El trabajo es una necesidad. El trabajo es una necesidad. Hay muchas cosas necesarias. El vestir es una necesidad. El tener techo es una necesidad. El tener abrigo, que ya lo necesitamos, mire la suetita que tengo, ¿verdad? Es una necesidad. Igual es la oración. La oración es una necesidad. Por eso Jesús lo dijo.
dice la Biblia, y les enseñó, les refirió una parábola, diciendo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. Así que mis guerreros de oración, mis guerreras de oración, mis compañeras de milicia, sigamos orando. Sigamos orando porque la respuesta está ahí. Nuestra hermana Lupita pide oración. Nuestra hermana Lupita pide por su primo Paul Corrales. Dice que tiene cáncer, está en terapia por sanidad. Claro que sí, hermana Lupita, vamos a orar, ¿verdad? Este ejército de oración, esta cuadrilla de oración, creemos en el poder sanador, ¿verdad? Creemos en lo que la Biblia dice, de que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo para pedir algo, ¿verdad? Se ponen de acuerdo, piden algo y se ponen de acuerdo, el Señor contesta. ¿Sí? Hemos visto muchas personas que Dios ha sanado y sigue y seguirá sanando, ¿verdad? Todo en la perfecta voluntad de Él, ¿sí? Pero nosotros oramos creyendo de que Dios tiene el poder para sanar. Así que vamos a estar orando por Paul, ¿verdad? Para que Dios lo sane, para que Dios le dé fuerza en esta terapia. El cáncer es bastante complicado, hermanos. Los dolores, dicen que los dolores que eso produce es bastante, ¿verdad? Que Dios le ayude. Así que vamos a estar orando por ellos, para que Dios le dé fuerza y que pueda recuperarse pronto. Nuestro hermano, el primo de nuestra hermana Lupita, Paul Corrales. Y dice también Gladys que pide oración por Vanessa porque tiene una fuerte depresión. Gracias. Vamos a estar orando también por Vanessa para que todo espíritu de depresión se vaya en el nombre de Jesús y pueda ser libre de todo eso. ¿Ok? Dice Gladys Soto está dando un testimonio. Quiero darle gracias a Dios por sacarme de la depresión, ¿verdad? Y por un día más de vida. Así es, mi hermana Gladys. Dios nos quita toda depresión, ¿sí? La depresión es simplemente ansiedad de lo que viene hacia delante o carga del pasado. ¿Sí? Carga del pasado, es sobrecarga. Estamos pensando mucho de lo que pasó y por eso viene la depresión. Pero Dios es perfecto para quitar todas esas cargas y en oración Él nos libera. Así que bueno, vamos a orar entonces por Paul y por Vanessa, ¿verdad? Y por cada uno de ustedes. Ustedes reciban la bendición de Dios, mis hermanos, mis hermanas. Gracias por acompañarnos. No me estoy despidiendo todavía, ¿verdad? Vamos a orar. Ok, así que bueno, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por despertarnos un día más, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno, santo y poderoso, Señor. Gracias, Señor, Padre, porque Dios, tu palabra es verdad. Tu palabra dice, Señor, ahí en Lucas capítulo 18, versículo 1, dice, Jesús, tú nos estás hablando y estás diciendo de que hay una necesidad básica. Y una de ellas es la oración. Dice, le refirió una parábola, ¿verdad? Sobre la necesidad de orar y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Señor, y ya por un buen tiempo de este año 2020, Señor, todos los días nos hemos levantado a orar, a interceder, Padre. Muchas de nuestras peticiones ya las has contestado, Señor. Gracias. Padre, has contestado positivamente, Señor. Otras has contestado negativamente, pero es tu perfecta voluntad y no queremos argumentar, Señor. No queremos irnos en contra de tu voluntad, porque tú sabes qué es lo que nosotros necesitamos. Tú sabes qué es lo que verdaderamente ocupamos nosotros, Señor. Muchas veces nosotros queremos algo, Señor, pero no es tu voluntad, Padre, y nosotros queremos andar en tu perfecta voluntad, Señor.
no queremos argumentar. Sabemos, Señor, de que tú tienes el control de todo, Señor. Padre, y en esta mañana, Señor, junto con mis hermanas, con mis hermanos que están ahí, Señor, hombres y mujeres esforzados y valientes, Señor. Personas, Señor, que Padre, no somos los mejores, pero sí queremos más de ti, Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, queremos más de ti, Señor. Por eso nos levantamos a orar, Señor, todos los días en la mañana, Señor, sabiendo en que tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra, Señor. Oh Padre, la mayor delicia, Señor, en nuestro espíritu es llegarnos ante tu presencia, Señor, Padre, ante ti, Dios de los cielos, Padre, y contemplar tu hermosura, Señor. Ver lo maravilloso que tú eres con nosotros, Señor. Ver cómo tú, Padre eterno, estás ahí guardándonos, protegiéndonos, ayudándonos, levantándonos si hemos caído, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias. Gracias, Señor, porque yo creo que tu oído está presto, está atento a la oración que hacemos. No solo nosotros, Señor, no solo nosotros, este grupo, este remanente que está, Padre, todos los días orando, Señor. No, Padre, hay muchísimo pueblo tuyo, muchísimos hijos tuyos, Señor, a nivel mundial, Señor, que a esta hora están clamando, Señor. Hay muchos, Señor, que están cerrados en su aposento. Hay muchos que están, Padre, en una montaña en este momento clamando. Ahorita hay muchos, Señor, Padre eterno, retirados, Señor, en lugares como aislados, Señor, Padre Celestial, como en cuevas, Señor, buscando tu rostro, buscando la dirección tuya, Señor. Padre, yo creo que hay muchísima gente en este momento, Padre eterno, Señor, orando como nosotros, Señor. No los conocemos, Padre, pero te están orando a ti, Dios, el único y soberano Dios, Señor. Padre eterno, aquella persona que te ha aceptado como su Señor y Salvador, que está en este momento también, Padre, en oración, Dios mío, Padre, hay mucha gente, Señor, conectada, Señor, Padre Celestial, contigo a esta hora de la mañana, Señor. Padre, los bendecimos a cada uno de ellos, Señor. Padre eterno, Padre, y nosotros, este grupo, este remanente, Señor, que has mantenido, que estás, Padre eterno, Señor, Dios de los cielos, manteniéndonos, Señor, en unidad, Padre. Nos queremos poner de acuerdo, Señor. Mira la petición de nuestra hermana Lupita, Señor. Padre, ella pide, Señor, por su primo, Señor, Paul Corrales, Señor, que tiene, que pues está en este proceso de cáncer, Señor. Yo te pido, Señor, que ahí donde está Paul, Señor, Padre eterno, reciba en este momento, Señor, un toque del Espíritu, Señor, Padre Celestial. Tócalo, Señor, en este momento, Señor, ayúdalo. Él puede estar en quimioterapia, Señor, o Padre, o en el proceso, Señor, no sé a qué nivel estará, Señor, Padre eterno, en este momento, Padre Celestial, pero lo que sí sé, Señor, es que tú tienes el poder para sanarlo, Señor. Lo que sí sé, Señor, es que tú tienes el poder para ayudar, Señor, a Paul a soportar, Señor, Padre, con gozo y alegría este proceso que le ha tocado vivir, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, nos ponemos de acuerdo, Señor, con mis hermanas, con mis hermanos en esta hora, Señor, y elevamos esta oración, Señor, por Paul. Padre, nos colocamos en la brecha, Señor, por Paul, Señor, Padre, para que sea tu bendición en este momento alcanzándolo, Señor. Padre, mira los dolores que ellos sufren, las personas que están, Padre eterno, Señor, pasando con cáncer, Señor, Padre, sus dolores son tremendos, Señor, Dios de los cielos, pero en esta hora, Padre, junto con este grupo de oración, Señor, con estos valientes, Padre eterno, que estamos en esta mañana, Señor, Padre, oramos, Padre, y nos colocamos en la brecha a favor de Paul, Señor, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, pon tu mano, Señor, Padre, restaurando, Señor, todas las células de Paul, Señor, Padre.
En el nombre de Jesús de Nazaret, saca esas células cancerígenas, Señor Padre, y trae vida, vida al cuerpo, Señor Padre, del primo de nuestra hermana Lupita, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, hablamos restauración para su cuerpo, Señor Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, muchas gracias por la vida de él, Señor. Gracias porque así como nos llegó la petición, Señor Padre, de oración, así llegará la petición, Señor, de agradecimiento, Dios mío. Así llegará, Señor Padre eterno, el testimonio, Dios mío, Padre, de lo que tú has hecho en la vida de Paul y de toda su familia, Señor. Padre, porque no solo sufre Paul, no solo está sufriendo él, sino toda su familia, Señor. Por eso elevamos esta oración, Señor, para que tú seas ayudando, fortaleciendo, Señor, animando, Dios de los cielos, a toda la familia de Paul, Señor Corrales, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Muchas gracias, Señor. Padre, también oramos por Vanessa, Señor. Padre, que está pasando un cuadro de depresión, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, venimos levantando, Señor, Padre eterno, a nuestra hermana Vanessa, Señor, para que seas tú quitando toda depresión. En el nombre de Jesús de Nazaret, todos esos espíritus que están deprimiendo, la vida de nuestra hermana, la vida de Vanessa, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, con la autoridad que tú nos has dado, Señor. Tú nos has dado una autoridad delegada. La autoridad que tú nos has dado es delegada, Señor. Y tú nos has dado autoridad sobre todos esos espíritus, Señor, que vienen a atormentar la mente y el corazón de tus hijos, de tu, oh Padre, de la gente, Señor. No solo de tus hijos, sino de la gente, Señor, Padre eterno. Por eso en esta hora, Señor, venimos reprendiendo, Señor, esos espíritus que están atormentando a Vanessa. Esa depresión, Dios mío, Padre, que le roba la paz, el gozo, la tranquilidad, Señor, en esta mañana, Señor, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, reprendemos ese espíritu de depresión, Padre, no solo en Vanessa, sino que tal vez en otras personas, Señor, Padre, que nosotros conocemos, Señor, Padre, que sufren de ese problema, Señor. En el nombre de Jesús hablamos libertad a sus mentes, a sus corazones, Señor. Rompemos todas esas cadenas de depresión, Señor, todos esos mantos, Señor, satánicos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, toda depresión ahora mismo se va de la mente y de los corazones, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Declaramos a Vanessa libre, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, así como liberaste, Señor, a nuestra hermana Gladys de esa depresión, Dios mío, así vas a liberar también a Vanessa, Señor, en el nombre de Jesús, y a todos, Padre eterno, de los que sufren de depresión, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay lugar para la depresión en nuestras mentes, no hay lugar para la depresión en nuestros corazones, solo hay lugar para el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo hay libertad, donde hay el Espíritu Santo hay luz, donde está el Espíritu Santo hay gozo y paz, en el nombre de Jesús. Y eso es lo que hablamos para el corazón y la mente de Vanessa. Hablamos para todos nuestros hermanos y hermanas que están ahí conectados en esta mañana, Señor. Libertad en el Espíritu, Señor. Libertad para gozarnos en tu presencia. Libertad para orar, Señor. Así como tu palabra nos enseña, Señor, la necesidad de orar siempre y no desmayar, Señor. Padre, que mis hermanos y hermanas que están aquí conectados, Señor, en este momento, Padre, nosotros nos sintamos en libertad en todo tiempo para orar, Señor. Padre, aunque, como dice tu palabra, Señor, que tú nos visitas desde temprano en la mañana, Señor, para bendecirnos, Señor, Padre eterno, para darnos, para corregirnos, Señor, y para llenarnos, como dice tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, Padre, a estar conectados contigo todo el día, Señor. No permita, Señor, que nos desconectemos, Señor. Padre, por eso en esta mañana yo te pido, Señor, en una forma simbólica, que llenes, que recarguen nuestras baterías espirituales, Señor. Recarga, Señor, nuestras baterías, Padre, espirituales, Señor. Que todo el día pasemos conectados contigo, Señor, en oración. Que nuestra mente
piense en ti, Señor Padre Celestial. Muchas gracias, Señor Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nuestra mente, Señor, siempre esté, Señor, meditando en tu palabra, Señor. Padre, no le damos lugar, Señor, a malos pensamientos, no le damos lugar, Señor, a malas intenciones, no le damos lugar, Señor Padre eterno, oh Padre, a odios o rencores, Señor. Oh Padre, reprendemos todas esas obras infructuosas de las tinieblas, reprendemos, Señor Padre, todo desánimo, Padre eterno, oh Dios de los cielos, en nuestras vidas, reprendemos, Señor, toda apatía, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda insensibilidad, Señor, la reprendemos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Hablamos vida a nuestra vida, hablamos, Señor Padre, oh Dios de los cielos, Padre, que nosotros, Padre Celestial, vamos a recibir más revelación de tu Santo Espíritu, Señor Padre. Hablamos conocimiento en el Espíritu, Señor Padre. Hablamos claridad para nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos estás hablando acerca de la oración. La oración es hablar contigo. La oración, Señor, es entrar en una comunicación, una comunión, una intimidad, Señor, intimar contigo, Señor Padre, un diálogo contigo, Señor. Eso es la oración. Por eso tú nos hablas, Señor Padre Celestial, oh, de la necesidad de orar siempre, Señor. Padre, ayúdanos a estar conversando contigo todo el día, Señor, porque donde vamos, ya tú estás, Señor. Antes de que nosotros lleguemos a ese lugar de trabajo, antes de que nosotros lleguemos al mall, antes de que nosotros lleguemos a cualquier lugar donde vamos, Señor, ya tú estás, Señor. Padre, por eso ayúdanos a entender que donde vamos, tú ya llegaste. Porque tú siempre vas adelante de nosotros, tú siempre vas atrás de nosotros, tú estás también alrededor nuestro, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, Señor. Tú has hecho una cobertura especial sobre cada uno de tus hijos, sobre cada una de tus hijas, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Padre, hoy no hay lugar para tropiezos, hoy no hay lugar para caer, Señor. Padre, hoy es un día de avance espiritual. Hoy es un día, Señor, en que damos pasos hacia adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos un día, Señor, de avance espiritual, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy junto con mis hermanos y mis hermanas, Señor, en esta mañana avanzamos en el Espíritu, Señor. Padre, nos fortalecemos en el Espíritu. Hoy recibimos vitamina espiritual, Señor. Hoy recibimos, Señor, Padre eterno, ese vigor que necesita nuestra alma para enfrentar el día de hoy, Señor. Padre, hoy nos declaramos victoriosos, Señor. Padre, no importa si ayer caí, Señor, pero hoy me levanto en oración creyendo, Señor, de que, oh Padre, tú eres el que nos da las fuerzas para seguir adelante, Señor. Padre, así como va amaneciendo, Señor, así como se va aclarando el día, Señor, así será nuestro día, el día de hoy, en el espíritu y también en lo secular, Señor. Padre, hablo bendición para mis hermanos, Señor, los que están yendo a su trabajo, los que ya están en su trabajo, Señor, los que se están preparando para ir a trabajar, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy hablo, Señor, y los declaro bendecidos, no porque yo lo digo, es porque tu palabra lo dice, Señor. Tu palabra dice que ya tú nos diste la bendición, Señor, y estamos sentados en lugares celestiales juntamente contigo, oh Jesús. Ya tú nos has dado la bendición del día de hoy. Hoy nos hemos levantado para recoger el maná, Señor, que nos corresponde el día de hoy, antes de que nos ocupemos en otras cosas, antes de que nos ocupemos de nuestras actividades diarias, Señor. Padre, te hemos dado la preeminencia a ti, Señor. Hemos buscado tu rostro antes de cualquier cosa, Señor. Gracias, Padre, porque yo creo, Señor, Padre, en tu cobertura. Yo creo en tu bendición, Señor. Yo creo, Señor, Padre eterno,
en que tú estás ahí con cada uno de nosotros, Señor, con cada una de las personas que están ahí conectadas, Señor, al otro lado de esta pantalla, al otro lado de esta cámara, Señor, Padre Celestial, que están conectados contigo, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque sabemos de que tú estás ahí con cada uno de nosotros, Padre. Muchas gracias porque no estamos solos, Señor, no estamos solos. Tú prometiste estar con nosotros hasta el fin del mundo, Señor, Padre, y todavía este fin del mundo no ha llegado, Señor. Así que, Padre, por ende, nuestra certeza, nuestra convicción es de que no estamos solos, Señor. Tú estás con cada uno de nosotros, independientemente, Señor, donde estamos nosotros, Padre. Podemos estar, Señor, en la montaña más alta y solos. Padre, pareciera que estuviéramos solos, pero no estamos solos, Señor. Tú estás ahí con cada uno de nosotros, Padre. Y si alguno está pasando alguna necesidad física, Señor, ya sea hambre, Padre, ya sea falta de empleo, ya sea problemas financieros, ya sean problemas de salud, ya sean problemas emocionales, Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, Señor, Padre, Dios de los cielos, Señor, oh Dios de los cielos, Padre, en esta mañana les ponemos, Señor, Padre eterno, a cada uno de ellos, Señor, en tu presencia, Señor, Padre, para que seas tú, Señor, dando lo que nuestros hermanos o lo que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Hay necesidades, Señor, personales. Así como hay necesidades grupales, Señor, hay necesidades personales. Hay muchas necesidades, Señor, que están dentro de nuestro corazón, Señor, y que no las exteriorizamos, Señor, pero tú las conoces, Señor. Tú conoces esas necesidades que están ahí adentro, Señor, y quiero pedirte por ellas. Padre, porque yo mismo tengo unas necesidades, inquietudes personales, Señor, y tú las sabes. Son cosas personales, Señor, Padre, que tú las conoces. Tú conoces el deseo de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces lo más profundo de nosotros. Padre, y esas peticiones, Señor, que yo sé que nuestros hermanos, nuestras hermanas que están ahí, Señor, conectados, también la tienen, Señor. Y esas peticiones quiero ponerlas delante de ti, Señor. El anhelo de nuestro corazón, tú lo sabes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, queremos depositarlas, Señor, para que seas tú bendiciéndonos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor, Padre, porque así como esta viuda, Señor, del capítulo 18 de Padre Celestial, el capítulo 18 de Lucas, Señor, esta viuda insistía, esta viuda persistía, esta viuda no se desanimaba, esta viuda, Señor, no miraba el obstáculo como una derrota, sino, Padre, como una oportunidad de avanzar. Y este problema que estamos teniendo nosotros, Señor, no es este obstáculo, Señor, no es un problema, no es algo que nos va a derribar, no es algo que nos va a desanimar, sino más bien nos va a ayudar para avanzar, Señor. Este obstáculo va a ser Padre, como un trampolín para saltar a otro nivel, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, nosotros persistimos, nosotros perseveramos en la oración, Señor. Seguimos orando, Señor, no nos cansamos. Padre, seguimos orando, seguimos perseverando en la oración, porque la oración es una llave poderosa, Señor. Es una arma que tú nos has dado, Señor, y es poderosa, Señor. Padre, gracias por equiparnos. Gracias por darnos esta arma poderosa, Señor, que es la oración. Padre, ayúdanos a disfrutar esa presencia tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en esa presencia, Señor. Padre, porque solo ahí verdaderamente encontramos, Señor, lo que estamos necesitando, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Muchas gracias. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, que están ahí conectados. Hablo palabra de bendición para sus vidas. Que el día de hoy, Señor, sea un día de avance espiritual, Señor. Que el día de hoy sea un día de gozo y de paz
para cada uno de ellos. Que el día de hoy, Señor, sea un día mucho mejor que ayer, Señor. Que las bendiciones que ayer no alcanzamos, Señor, hoy se hagan vida en nuestras vidas, Señor. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el rostro tuyo, Señor, que la presencia tuya, Señor, se haga, Padre, real en la vida de ellos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque creemos, Señor, de que tú eres el soberano, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Muchas gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, porque tú eres eterno, Señor. Y termino con esta palabra, hermanos. Siento en mi corazón bendecirlos, como dice la Biblia, con la bendición sacerdotal, ¿verdad? En Números capítulo 6, versículo 24. Números capítulo 6, versículo 24 dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Esa es la bendición sacerdotal del 24 al 26. ¿Sí? Así que, iglesia, en el nombre de Jesús te bendigo. Hoy va a ser un día maravilloso para ti. Tómalo y camina en la bendición de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano, mi hermana. Que la paz de Dios, como dice la Biblia, gobierne tu vida, tu mente y tu corazón. Muchas gracias por acompañarme, te amamos y que Dios te eleve a otro nivel en el Espíritu. Buenos días, bendiciones, hasta luego, chao.